Dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Está hablando de quién? Del apóstol Pablo. Y el versículo 23 dice: después de estar allí algún tiempo salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora, usted tiene ahí un subtítulo en sus Biblias. Como nos anticipa el subtítulo, Pablo está por empezar su tercer viaje misionero. Es bueno aclarar la importancia de confirmar a los discípulos, la cual es una tarea esencial de los apóstoles. Esto es importante que ustedes lo sepan. Vieron que existió una renovación dentro de la iglesia donde nuevamente han sido puestos apóstoles y profetas, cosas que se habían olvidado, que en la palabra de Dios están muy claras, pero que la iglesia en un proceso de restauración, recuerden que la palabra de Dios dice que nosotros vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Eso dice ahí Efesios 4. ¿Y qué dice entonces? Que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo todavía necesita ser edificado, necesitamos contar todavía con esos 5 ministerios. Ahora bien, así como el otro día hablaba con una persona y decía, el pastor no puede ser un pastor a distancia. O sea, imagínense si el pastor de una iglesia vive, en vez de la zona donde está la iglesia, vive, no sé, el pastor de la iglesia vive en Estados Unidos. Imagínense la misma situación en una cuestión en un campo, ¿no? ¿Dónde está el pastor que está sobre el campo? No, en otra provincia. Sería algo que no es razonable. Entonces, lo que debemos entender nosotros es que hay pautas en las Escrituras de lo que hacen las personas del Señor, las personas que específicamente ponen al Señor a servir, como dije recién, apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, que deben cumplir lo que las Escrituras dicen. Y una de las cosas que los apóstoles hacen es confirmar a los discípulos. Cuando visitan iglesias, los apóstoles confirman a los discípulos, recorren ciudades confirmando a las iglesias enteras. Por eso acá dice que Pablo sale antes de su tercer viaje misionero y él confirma, y eso es algo que tiene en su corazón constantemente: pasar por las congregaciones y confirmar en la palabra del Señor a los discípulos. Amén. Así como yo, entonces soy pastor de esta iglesia, y ustedes, si se quieren reunir conmigo, pueden llamar, me pueden mandar un mensaje y nos vamos a reunir en este lugar. No tengo que volar de un lugar a otro porque soy el pastor de esta congregación. Asimismo, un apóstol no tiene muchas veces la función específica pastoral, pero sí, cuando sale en sus viajes, confirma iglesias por todas partes, trae palabra específica de una dirección muy precisa, y entonces es sano también que ese ministerio esté dentro de la iglesia. Amén. Pero en esta mañana hice un preámbulo que en realidad no tiene que ver específicamente con lo que vamos a ver. Lo que quiero es que hablemos de nuestro rol, no del rol del apóstol Pablo, del apostolado, no es lo que quiero hablar. Porque en las Escrituras aparecen constantemente personas que son importantísimas, pero que rápidamente a nosotros se nos pierden de vista. Personas que son clave, pero realmente clave en la Biblia, y sin embargo para nosotros tenemos algunos nombres que siempre miramos, como el apóstol Pablo, como siempre estamos con las Escrituras, pero sin embargo son personas que son importantísimas y para nosotros a veces se nos escapan. Prestemos atención al versículo 24. Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así que acá de la nada irrumpe Apolos en escena. Me gusta este Apolos. Me cae bien por algunas cosas que vamos a ver ahora. Ahora, hasta acá no sabemos nada de él. Uno busca, hay cosas en la historia, pero no en la Biblia. En la Biblia uno no encuentra demasiada información de Apolos. Sí de lo que después va a suceder, pero no tanto de lo que pasaba hasta este momento. Así que irrumpe él y nos dice el texto que venía de Alejandría y que era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Ahora, creo que acá hay un mensaje general para la iglesia. Y cuando hablo de un mensaje general para la iglesia, no hablo para familia de la fe específicamente. Hay un mensaje general para la iglesia del Señor en el mundo. Creo que la iglesia debe aprender de esta situación con la que se cruza la iglesia primitiva para poder entender más nosotros el rol que tenemos como iglesia en estos tiempos, no solamente los que tuvo en aquellos tiempos. Porque hoy vemos en las redes sociales que se ha levantado una plataforma de juicio y de condenación contra un montón de personas que ni siquiera la gente conoce.
¿Vieron eso, no? Yo ya creo que lo que más cliqué en Facebook en este último tiempo es esa palabra, esa frase dejar de seguir, ¿no? O no mostrar más de... Porque es alarmante como tanta gente en defensa de la Biblia, supuestamente, en defensa de la sana doctrina, juzga y condena a personas que ni siquiera conocen. Personas que no tienen ni idea de lo que piensan, nunca se sentaron a hablar con esas personas. Solamente escucharon decir que esta persona era tal cosa. Solamente vieron un video en internet cortado y editado a gusto del que lo hizo para tratar de juzgar a una persona. Esto es lo malo de las redes sociales. Así como tiene bárbaro que nosotros podemos anunciar una cosa, subir un video. De hecho nos pasa que subimos una predicación y nos contesta alguien de Estados Unidos. Yo miro las predicaciones y me gustan mucho. Bárbaro, eso es una parte hermosa de las redes sociales. La parte mala es la cobardía. Muchos escudados detrás de un nombre, de un nickname, un apodo, que disparan cosas que no se animarían a decir en la cara de nadie. Y peor, si las conocerían esas personas justamente cara a cara, se darían cuenta que lo que están diciendo es una absoluta mentira. Por eso, iglesia, para nosotros en general, para la iglesia en general y para nosotros en particular, debemos aprender de lo que sucede acá con Apolos. Porque ¿qué dice las condiciones de Apolos? ¿Cuáles eran? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente. Bárbaro, ¿no? Imagínense si entra alguien por acá y dice, ¿cómo lo podrías describir a este? Y es una persona elocuente, es poderosa en las escrituras, es de espíritu fervoroso y habla y enseña diligentemente. Wow, ¿no? Ya le ofrecemos el pastorado automáticamente, ¿no? Le decimos, bueno, por favor, pase acá, predique, enseñe usted, a ver qué tiene para decirnos. Este era Apolos. Ahora hay una crucecita ahí pequeña, una X, que yo anoté acá. Pero solo conocía el bautismo de Juan. O sea que en realidad, como que todo lo que venía diciendo, de pronto ahora nos abre un paréntesis y nos dice, bueno, pero esperen, hay algo, enseña todo esto, está bárbaro, el tipo tiene toda la disposición, pero le falta conocimiento. Se quedó corto. Para los que no saben, Juan bautizaba, dice la palabra del Señor, y está hablando acá de Juan el Bautista, para arrepentimiento de pecados. O sea, él estaba anunciando a aquel que iba a venir, estaba hablando de Jesús. Era el profeta que anunciaba que el Mesías estaba ahí a las puertas. Ahora, en esta parte de la historia, no estamos en Hechos, ya sucedió todo lo demás. Ya el Mesías vino, ya fue a la cruz, ya resucitó, ya se le apareció a los discípulos y les enseñó el reino por 40 días. ¿Se acuerdan todo eso? Y sin embargo, este tipo, este Apolos, ¿qué hacía? Solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, era muy acotado lo que él conocía. Y sin embargo, le cabían estas cualidades como varón elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso y que hablaba y enseñaba diligentemente. Así que no parecen coincidir semejantes cualidades con lo que le faltaba conocer a Apolos. Esto te lo digo para que vos tomes dimensión en tu vida de que vos podés ser una persona con todas estas características, aunque te falte conocer muchas cosas. Alguno está esperando tener el máster en teología para poder predicarle a alguien, para poder enseñar un poco de algo, para poder decir, bueno, y sin embargo, evidentemente, Dios está mirando otra cosa que no se ve a simple vista y que la mayoría de seres humanos pierden de vista. ¿Cuál es? El corazón. Lo más que les dije al comienzo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice Proverbios 4:23. El corazón sigue siendo y va a ser por siempre, lo tenemos el ejemplo aún en el salmista David. Tenemos el ejemplo en un montón de situaciones donde Dios mira el corazón. Y nosotros muchas veces nos encargamos de lo contrario, de evaluar palabra por palabra lo que dice, actitud por actitud, y creer que nosotros tenemos la facultad de decir si esa persona es falsa o es verdadera. Cuando lo que determina en realidad es el corazón. ¿No se han encontrado ustedes con personas absolutamente genuinas, pero absolutamente equivocadas? Yo me he encontrado gente que me habla de la Biblia, me dice cualquier disparate, pero lo dice con un grado de convicción absoluto. ¿No? ¿Les ha pasado? Gente que dice, no, porque acá la Biblia dice... Nada que ver. Lo que dice no tiene sentido, está uniendo versículos que no tienen que ver, se está salteando todas las normas para estudiar la Biblia. Pero antes de que vos digas, no, pero escuchame, falso, el Señor te dice,
para porque lo está haciendo de corazón. Con esto no estoy queriendo decir que no se corrijan los errores, está bien, para eso estamos los que enseñamos, pero lo que quiero decir es que no hay juicio, no hay condenación. Porque vos detectás y decís, esa persona no es falsa en su interior. No quiere traer un mal a mi vida, simplemente desconoce. Es más, con lo que me está diciendo me está pidiendo que le enseñe prácticamente. ¿Me siguen? Entonces, cuidado cuando vemos a alguien que enseña algo diferente, porque no necesariamente porque enseña algo diferente es falso. Porque en la Biblia hay un montón de gente que enseñó cosas distintas y sin embargo en su esencia era la verdad de Dios, porque el corazón de ellos estaba con el Señor. Así que déjame hacerte una pregunta, porque te lo puse en una persona, pero te voy a poner a vos. ¿No te pasó de estar absolutamente convencido de algo y al pasar el tiempo te diste cuenta que no era así? ¿No? ¿Nunca defendiste algo? Y cuando había que anotar, ¿no? 2010, 2011, dije, y ahora digo, nada que ver, me equivoqué, no pienso lo mismo. Apolos. Así que Apolos y nosotros son más o menos los mismos, caen o caemos en los mismos errores. Con el criterio que muchos tienen hoy en día, escucha esto, antes serías falso y ahora sos verdadero. Porque entonces cada vez que te equivocás pasas a ser falso. Cuando la pegás sos verdadero. Es difícil vivir así. Se dan una idea, ¿no? Imagínense la presión que tiene alguien que enseña la palabra del Señor, en que cuando desacierta, imagínate si nosotros fuéramos expuestos, mucho más expuestos en las redes sociales. Donde, como siempre cuento, hay hasta pastores que se los persigue por el gesto que hacen. Yo conozco a algunos pastores que, por ejemplo, el tipo señala así y dice, no, hacen los cuernos del diablo. Porque el tipo tiene un dedo medio chueco que se le levanta un poquitito cuando hace así. Entonces no, porque entonces la marca de la bestia, y entonces empiezan a ponerle un montón de cosas, y el tipo, no, nada que ver. Entonces ya después no saben ni cómo señalar, ¿no? Señala con el puño por las dudas. Porque no, y lo persiguen, y lo persiguen. Con ese mismo criterio, a nosotros se nos podría juzgar de la misma manera. Cuando de pronto la pegamos, sana doctrina, ¿no? El remanente fiel del Señor, vas a saber todas las cosas lindas, entre comillas, que nos pueden decir. Cuando nosotros desacertamos, porque desaciertan todas las personas, aún los que enseñamos, lo saben eso, ¿no? ¿Saben eso? La palabra de Dios es infalible, pero nosotros, todos los seres humanos, somos falibles. Por lo tanto, en nuestras interpretaciones también vamos a fallar. Ahora dice la palabra del Señor que por más torpes que seamos, no nos vamos a apartar del camino. O sea que evidentemente el Espíritu Santo nos guía de tal manera en que podemos pifiar. Pero como dice el Salmo, resbalaremos, pero no mucho, ¿no? Resbalará mi pie, pero no mucho. Entonces, cuidado con la manera en que juzgamos a otras iglesias, con la manera en que hablamos de otros pastores, con la manera en que hablamos de gente que no sabemos por qué hace lo que hace. Y nos quejamos, y criticamos, y juzgamos. ¿Por qué? Porque estamos sembrando. Y todo lo que siembra el hombre, eso va a cosechar. Así que si vos sos una persona que siembra disputa y discordia, ¿qué vas a cosechar? Lo mismo. Hay una frase que usa el mundo en general, pero que en realidad está en la Biblia, que dice: siembra vientos y cosecharás tempestades. Eso es palabra del Señor. Así que depende de lo que vos estés sembrando, es lo que vas a cosechar. Y no solo no vas a sembrar vientito, es tempestades, porque vas a ir acumulando en tu galpón viento hasta que se hace una gran tempestad. Entonces, cuidado nosotros con lo que nos pasa con gente como Apolos y como nosotros, que podemos errar y vamos a hacerlo, pero que en definitiva tenemos que mirar nuestro corazón. Es el desafío más grande que tenemos siempre, de ver el corazón de la gente y decir, ¿qué está en el corazón de la persona? Eso es lo que determina un falso de un verdadero. Ahora, necesariamente Apolos confundía a la gente. ¿Se dan cuenta de esto, no? O sea, dice acá el texto que había gente que lo escuchaba. Y claro, lo escuchaba fervoroso, ¿no? El tipo con mucho ímpetu. Y sin embargo, Apolos estaba confundiendo a la gente en algún punto. Wow. No tiene mucho sentido esto. Pero Apolos realmente al enseñar algo que todavía, que ya estaba obsoleto, que ya no tenía que ver con el momento actual de lo que la palabra estaba diciendo, estaba confundiendo en alguna medida a la gente. Y sin embargo, las cualidades que tenía Apolos no se sacan de acá. Así que por eso cuando veas o escuches a alguien que no enseña como a vos te gusta, no te apresures a juzgarlo.
Y déjeme hacer hincapié especial en esto, porque la iglesia está llena de gente que señala constantemente a los demás. No lo entiende esto. A mí me produce un dolor en el corazón porque hablamos del amor, hablamos de lo importante que es amar, y lo primero que hacemos cuando alguien hace algo diferente es condenar. Y un corazón que condena constantemente es un corazón que sufre de condenación. ¿No creen que uno puede condenar y no sentirse condenado? Cuando uno es una persona que condena, en algún punto siente ese sufrimiento y esa condenación. Por eso aquellas personas que son demasiado estrictas y que nada se puede salir del cauce que ellos piensan, es porque también ellos piensan que son así con ellos mismos. Que hay otras personas que piensan así de ellos. Y ellos se ponen varas demasiado altas y después le ponen de varas demasiado altas al resto. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor donde sí sabe cuándo hay que corregir, porque el amor de Dios corrige a los hijos, pero sabe hacerlo con amor. Presten atención. Y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, seguía entusiasmadísimo. Apolo estaba transpirando unción por todos lados, era el ungido del Señor ahí. Pero ¿qué pasó? Y acá entra en acción los que quiero nombrar. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero cuando escucharon Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Era un matrimonio. Aquila yo sé que no suena a nombre de mujer, ¿no? Como que Aquila, Priscila era la mujer, ¿no? Obvio. Aquila yo no le hubiera puesto a mi hijo, ¿no? Porque ahí viene Aquila y de pronto aparece Manuel. No pega. Pero Aquila es un nombre de un varón y este es un matrimonio que quiero que nosotros prestemos atención porque son personas que aparecen, hay un segundito en la Biblia y que a nosotros se nos pueden borrar fácilmente. Apolos tomó la palabra en la sinagoga y empezó a hablar con denuedo, o sea, con absoluta confianza y seguridad. Pero había un matrimonio que estaba oyendo su prédica. Yo quiero ser ese matrimonio. A mí la actitud de Aquila y Priscila me emociona. Me hace dar cuenta que, a pesar de que todavía la iglesia en este tiempo desconocía muchas cosas, recuerden que todavía la Biblia no había sido formada como tal, así que lo que había eran escritos, además del Antiguo Testamento, estaban las cartas que empezaban ahí a dar vueltas, no había demasiada información, y sin embargo ellos tenían lo más importante, un corazón dispuesto y sano. Porque ¿qué es lo que pasa? Aparecen en escena Aquila y Priscila, que bien simbolizan al hombre y a la mujer común. Quiero decir que era, como dice otro versículo ahí de Hechos, un matrimonio que reunía a la iglesia en su casa. ¿Saben esto? Priscila y Aquila tenían una casa y en esa casa se reunía la iglesia. Así como nosotros estuvimos bastante tiempo reuniéndonos en casas, este era un matrimonio que abría su casa para que la iglesia se reúna. Interesante el corazón de estas personas. Porque lo que veo constantemente cuando miro este matrimonio es amor. Los veo separados de toda otra cuestión, enfocados en el Señor y amando. Presten atención. De hecho, así comienza el capítulo 18, que dice que Pablo se acercó a ellos porque compartía la misma tarea que Aquila. Aquila, ¿sabe qué hacía? Hacía carpas, tiendas. Trabajaba ahí con las telas para hacer carpas. Esto desmitifica de alguna manera. Cuando yo empecé el pastorado, me crucé con algunas personas que, insatisfechas con su vida actual, buscaban en el ministerio cómo escaparse de la rutina. Peor error que ese no puede haber. O sea, ¿saben lo que me decían? Y hay que ver cuándo la iglesia crece lo suficiente para que yo pueda estar a uno. Aguantá, todo a su tiempo. Habrá un tiempo en el que algunas personas, el Señor las saque de su trabajo porque la propia congregación quizás demande un tiempo completo. Ahora, mientras no sea así, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo enseña, si el apóstol mismo hubiera pedido constantemente ofrendas, le sería gravoso a las iglesias. Ustedes imagínense si nosotros como iglesia tenemos que dar un sueldo a un pastor. Después cuando se rompe una lamparita, no, hay que salir a hacer ayuno y oración para comprar. Por eso esta iglesia se mantiene de sus propias ofrendas y como pastor yo no recibo un salario, porque no es el momento para que la iglesia lo haga.
sigo diciendo hace 3 años, pero todavía no es el momento, y así será. Y por eso yo tengo mi trabajo, y por eso yo sé que no estoy buscando el momento de irme de mi trabajo, porque sé que el momento llegará, o no, cuando el Señor así lo disponga. Así que llega a la familia de Apolos de Priscila y de Aquila, llega Pablo, porque tienen el mismo trabajo, que era el de hacer carpas. Y miren lo que pasa. Este matrimonio había tomado el tiempo necesario para aprender las Escrituras. Además de sus tareas, este matrimonio sabía, como dice acá la palabra, había tomado el tiempo necesario para aprender las Escrituras. ¿Cómo? No sabemos exactamente cómo hicieron. Pero ellos realmente se tomaron el tiempo de aprender la palabra y de filtrarla correctamente por el amor del Señor. Y acá es donde les quiero decir lo más importante. Cuando vieron a Apolos que se equivocaba y la estaba pifiando, ¿no? Y las tiraba todas afuera, ¿qué hizo el matrimonio? La mayor obra de amor que muchas veces falta en las congregaciones. ¿No? Me imagino ahí en el púlpito Apolos, pero en el nombre de Jesús y de Juan, no debería tirar, vaya a saber qué es lo que tiraba, y agarra Priscila y aquí dice, y lo llaman a un costado, ¿no? Lo toman aparte, dicen, ya, macho, me estás peleando, estás un poco desactualizado, queremos contar un poco mejor cómo es. Ahora, ¿se imagina esta actitud de un matrimonio que te recibe así? Que te quiere enseñar, que te sienta en la mesa o te sienta ahí en un costado y te dice, para que te vamos a mostrar bien cómo es. Te vamos a enseñar bien cómo es. Y acá se juntan dos cosas que son brillantes. La actitud de este matrimonio y la actitud de Apolos de querer aprender. Porque también es cierto que hay mucha gente que viene con ideas formadas que no son bíblicas, parecen serlo, que no están conforme a lo que las Escrituras revelan, pero que cuando el Señor manda a ir a corregirlas, no quieren ser corregidas. ¿Y entonces qué hacen? La palabra del Señor necesariamente nos debe corregir a nosotros. Y necesariamente las personas que Dios puso para liderar en amor nos van a corregir más de una vez. Si vos nunca aceptás la corrección, entonces no estás caminando bien en amor con el Señor, porque el Señor pone gente para que nos corrija. Pone gente que nos hace un llamadito de atención y nos corrige, nos dice, acá por este lado no es. Ahora, si vos siempre te formás tu propia respuesta, tu propia estructura y no te movés de lo tuyo, entonces no caminás en el amor del Señor. No sos Apolos, sos otro que quizás Priscila y Aquila sí se acercaron y cuando lo bajaron del púlpito dijeron, a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que decir. A mí no me vas a venir a enseñar, porque yo he visto, ¿no? Tienen su manera y son inamovibles, son, como dicen los romanos, implacables. Y cuando uno dice implacable no significa algo bueno, significa que es implacable porque no hay manera de entrarle y de hacerle entrar en razón determinadas cuestiones. De esto también está llena la iglesia. ¿Qué tal si somos nosotros, como este matrimonio, de poder corregir aparte? Esa palabra aparte lo cambia todo. Si no dijera esa palabra, hasta podríamos hacernos la idea de que lo pararon y le dijeron, escuchame una cosita, bajá de ahí. Porque lo señalaba, pero no, ese aparte señala el amor que tenía este matrimonio para poder enseñar la palabra del Señor. Ese aparte lo cambia todo. Ese aparte muestra verdaderamente lo que es una persona en el Señor. Así que ustedes y yo tenemos la capacidad de, cuando vemos algo que está mal, corregirlo. Y déjenme decirles algo. Para toda cosa hay un tiempo específico. Hay gente que cree que porque uno viene por primera vez acá, uno tiene que pegarle un palo en la cabeza a la gente y decirle, bueno, ahora a partir de ahora esto, y esto no funciona así. El Evangelio no es una imposición. Y porque vos vengas acá, no quiere decir que automáticamente uno te va a corregir y te va a meter, ¿no?, algo estricto para que vos hagas, porque lo que no es revelado a tu corazón no sirve. Yo puedo venir acá y decirte, bueno, a partir de ahora, deja esto, deja de hacer lo otro, a vos no te va a servir de nada. Lo que sirve es que te enseñe la palabra del Señor y que luego el Espíritu Santo te confirme a vos que es lo que tenés que hacer. Todo lo que figura por imposición es religión. Y todo lo que es religión se opone al Señor. ¿En qué sentido lo digo? Se opone a que no es genuino y no es verdadero. Lo genuino y verdadero es cuando vos tomás una decisión. Es como que yo en mi matrimonio me ajuste a qué cosas no tengo que hacer por un contrato. ¿Por qué yo no hago determinadas cosas dentro del matrimonio o sí hago otras cosas?
¿Por qué? Por amor. El motor mío es el amor. Eso es lo que me determina a mí, junto con la palabra del Señor, que es amor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que yo no tengo que hacer? En cambio, cuando se hace por imposición, ¿qué pasa? Cuando podemos echar la ley, esa no está en la Biblia, pero bueno, ustedes la saben igual. Echa la ley, echa la trampa. Donde está la ley, donde está lo rígido, lo estricto, buscamos la manera de gambetearla. Ahora, cuando es una cuestión del corazón, obedezcamos a nuestro corazón. Si nuestro corazón está conforme a las Escrituras, podemos entonces ahora confiar en Él. Ahora, lo que no se ajusta a las Escrituras, no. Sin embargo, decidieron hablar con Él, y no solo eso, lo hicieron en ese costado para guardar su imagen. Y miren lo que dice el versículo 27. Y queriendo Él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado Él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Miren lo que se transformó Apolos. O sea, Apolos tuvo la excelente idea de dejarse enseñar. Se sentó con este matrimonio y dijo, voy a escuchar lo que tiene que hacer. ¿Y saben qué sale de eso? Cuando uno deja que la iglesia le enseñe lo que dice la palabra de Dios, ¿saben lo que sale? Cartas de los discípulos para que lo recibiesen ahí en las otras iglesias que iba a visitar. Y cuando llegó allá, fue de gran provecho para todos. Yo conozco gente que entró a este lugar sin conocer absolutamente nada de las Escrituras, que mezclaba todo. Y está bien, o sea, en un punto uno desconoce un montón de que mezclaba un poco de paganismo con un poco de Biblia que había aprendido, con un poquito de... Era como un mix, ¿no? Como una ensalada de cosas. Lo que nosotros hacemos no es enseguida ir a tu casa, ¿no? Y patearte ahí las cosas, ¿no? Nos rompemos todo, entramos a hacer la guerra espiritual. No funciona eso, porque no tiene sentido. Lo que sirve es que la palabra del Señor se te revele de tal manera en que vos aprendas a confiar en el único Dios verdadero. Y que luego entonces tu vida empiece a cambiar y se transformar. Y hoy encuentro gente que contesta correctamente con la palabra del Señor. Y digo, wow, es completamente diferente a lo que había sido al comienzo. Y ahí se le lo decía al comienzo. Pensá que estamos hace un año en este lugar. ¿Y cómo estabas vos hace un año? ¿Cuál era tu conocimiento de las Escrituras un año atrás? Algunos que están acá ni siquiera conocían la escatología que nosotros tenemos. Algunos no conocían la escatología victoriosa de creer que vamos creciendo y creyendo de gloria en gloria y de fe en fe. Estaban esperando un cataclismo mundial y que pidiéndole a Dios cada mañana, por favor, llévame, Señor, de acá porque este mundo se destruye. No sabían lo que oraban. Y hoy tienen otra visión del mundo. Hoy conocen lo que la palabra del Señor dice. Hoy realmente están afirmados en el presente y en lo que el Señor está hablando. Así como estabas un año atrás. ¿Te animás a pensar ahí cómo estabas? Si estás igual, me sumo a lo que decía Cele, la fe es la expectativa de algo. Si vos no estás anhelando nada, entonces no hay fe en tu vida. Es así de claro. Te lo digo, déjame decir así de sencillo. Si vos no estás buscando nada, primero que nada vas a encontrar, obviamente. Y segundo, no estás operando por fe. Si vos estás esperando un año de cosecha, pero no te pones cosas esenciales para cosechar, entonces no vas a recibir nada. La palabra te va a pasar por los costados. La palabra no es magia. Acá las cosas no suceden porque sí, suceden porque se buscan. Todo lo que se obtiene en el Señor es porque se lo busca. Empezás a buscar y entonces obtenés. Por eso el Señor dice golpeen y entonces serán atendidos. Busquen y van a encontrar. ¿Por qué? Porque esa búsqueda que el mundo natural no le puede depositar fe porque no entiende lo que es la fe. Nosotros como hijos de Dios sí sabemos lo que es la fe. Y así como les dije el domingo pasado que uno ofrenda, uno trae dinero, puede darlo donde sea, pero se transforma en ofrenda y en siembra cuando uno le deposita fe. Si no es únicamente una dádiva, que no está mal, obviamente, está perfecto, uno quiere dar, dale a quien vos quieras. Pero cuando encima uno lo hace con fe, entonces uno pasó de dar a sembrar, porque la fe interactuó y cambió de algo que uno da a una siembra verdadera. Amén. Y dice entonces al final, como les dije,
en el versículo 28, que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que lo que no perdió Apolos es su fuego, ¿no? Siempre les digo que el Señor, cuando uno se convierte, no viene a hacernos todos iguales, a hablar todos igual, ¿no? No se van a encontrar con que el que sube acá se quiere parecer a lo que yo enseño, o yo me quiero parecer a aquel predicador. No, porque cada uno tiene su propia impronta. Y Apolos era un tipo enérgico, evidentemente, vehemente, hablaba, se ve que gritaba, quizás no sé qué hacía, y no lo perdió. A pesar de que lo habían corregido, ¿no? Lo habían sentado ahí, me lo imagino a Apolos diciendo, bueno, ok, tratando de retener un poquito, ok, no sé si decía, ¿no? Ok, no, bueno, está bien, decía, de acuerdo. Y cuando sale de ahí, él va a las iglesias y predica y sigue con esa elocuencia y con ese mensaje fuerte que lo caracterizaba a él. Por eso te digo hoy, no pierdas lo que te caracteriza. ¿Qué es? Los que tienen expresiones artísticas, manténganlas en el Señor. El Señor las quiere usar, no las quiere borrar. Los que tienen elocuencia en sus palabras o saben escribir, sigan escribiendo, pero ahora enfoquen las cosas en el Señor. Sepan que la pluma que el Señor puso en ustedes es una pluma característica para llegar a algo. Si sos bueno en los negocios, seguí haciendo negocios para el Señor. En lo que sea que seas bueno, seguí haciéndolo con la misma impronta, pero ahora con un enfoque diferente. Ahora conociendo las Escrituras como le había sido enseñado a Apolos. Cuando quiso pasar a la ciudad de Acaya, los hermanos lo animaron. Lejos de lo que sucede hoy en día. Imagínense, viene alguien y le enseña algo de acá. Y nos llaman de otra iglesia. Che, ¿me lo mandás a Jorge? Y nosotros lo animamos para que vaya a Jorge. O decimos, che, mira, guarda. Cuidado que vino Jorge acá y es un descalabro. Qué difícil, ¿no? Parece difícil esto. Porque si Jorge se sentó con nosotros y dijimos, pará, Jorge, escuchá, mira, ¿no te parece que la palabra dice esto, dice lo otro? ¿No te parece que...? Y Jorge acepta. Nosotros igual somos medio desconfiados, ¿no? No, che, no te mandemos a Jorge, buen día, Jorge. Sin embargo, después de una charlita que había tenido con este matrimonio, Apolo ya estaba listo para salir a las demás iglesias a predicar. Y dice que fue de gran provecho y refutaba a ¿quiénes? A los judíos. Había que refutar a los judíos, no eran improvisados. Había que discutir, porque ellos conocían la Torá, conocían todo, o sea, había que discutirles. Y sin embargo, Apolo lo podía hacer con lo poco que había aprendido hace poquito tiempo. Así que Priscila y Aquila son gente común, como vos y como yo. Es gente que hace su trabajo, pero también sirve activamente al Señor. Ellos decidieron dejar de ser solo oyentes de sermones, presten atención. Priscila y Aquila dejaron de ser oyentes de sermones para pasar a ser personas que quedan en la historia. Sin saberlo están en la Biblia. ¿Ustedes se ponen a pensar en esto? O sea, a veces leen la Biblia saliendo de la Biblia. A mí eso me impacta, cuando de pronto veo una actitud de una persona que quedó escrita en la palabra del Señor, sin saberlo. O creen que había alguien ahí que le decía, che, miren que esto después va a ser el libro más vendido de la historia, ¿eh? Entonces vos decís, bueno, vení, acá Apolo, que vamos a conversar. Ellos no sabían, ellos hicieron con el corazón las cosas y luego quedan escritas en algún lado. No quedan escritas en la Biblia ya está escrita, pero yo les puedo asegurar que hay algo que está escribiendo el Señor, donde tu nombre y tu nombre puede estar. Pero depende de la actitud con la que hagamos las cosas. Depende si somos sencillos o no somos sencillos. Si somos fáciles de llevar o somos personas siempre complicadas, rebuscadas, enojadas. Dice la palabra del Señor que se aparte de nosotros, y esa es una palabra que me dio el Señor esta semana. Se aparte de nosotros, ¿qué cosa? Todo grito, toda maldición, se aparte de nosotros. Y eso no tiene que ver con ustedes. Este matrimonio evidentemente había avanzado a eso. Así que ellos recibieron instrucción. Había otros oyendo el discurso de Apolos, pero solo ellos podían saber que no era del todo acertado. ¿Cómo lo hicieron? Se prepararon. ¿Cómo hicieron ellos para saber que lo que Apolos decía? ¿Se imaginan? Es difícil, ¿no? O sea, Apolos predicando, la gente diciendo, ¡amén, vamos, sí! ¿No? Me imagino que la gente porque decía que fervoroso estaba el tema, y ellos diciendo, che, ¿no? Me imagino el matrimonio así como yo que hablo con mi esposa. Había que oponerse a ese momento tumultuoso. Hasta que pronto digo, ¿y si hablamos con él? Hablamos con él. Y
que hablar. A mí Apolos, así como Apolo cuando va a Priscila y Aquila, me emociona, porque son tipos comunes. Por eso yo titulé esta predicación Dos tipos comunes como vos y yo. Son dos tipos comunes. No necesitaban un gran cargo, un templo. No, chicos, tú ya un templo. No, tenían la reunión ahí en la casa como bien, estaba bien, estaba bueno. Y nosotros tuvimos reuniones en casas y estaba bien también. Me acuerdo que en un momento la reunión desordenada, así que cada persona que entraba aparecía por el lugar por donde vos estabas, donde la gente estaba mirando. O sea, como si cada persona que entraba por acá. ¿Se acuerdan de eso? Entonces la persona que llegaba tarde era como que llegaba así, ¿viste? Porque todo el mundo así. Ahora por lo menos pusimos la puerta allá atrás. Pero en un momento teníamos la reunión cambiada, así que cada persona que entraba se agarraba así la cabeza y entraba de poquito, porque claro, era complicado, había llegado 40 minutos más tarde. Y son cosas que pasan cuando te reúnes en la casa, o después de estoy predicando y escuchás la cadena del baño. Y son cosas que pasan, y a Aquila y a Priscila le pasaban este tipo de cosas. Son para disfrutar. Yo cuando la última palabra, yo tenía que escuchar la última predicación luego de pasar de las casas acá. Y que le dije que la cosecha estaba lista, porque tenía que ver con cosecha, sin darnos cuenta, estábamos anticipándonos. Y era una palabra de gozo. Es decir, lo que viene estaba, pero no me quise perder lo que pasó. Y era el momento que estábamos viniendo acá, ¿se acuerdan? Con la hidrolavadora, a lavar las paredes. Y yo digo, vengan. Yo le decía, vengan los que estaban, vengan, porque es un momento lindo, donde después, aunque levantemos otra congregación, nunca va a ser igual. Esto cuando vinimos, esto era una posilga cuando vinimos, ¿te acuerdan, no? Todo feo, era una cosa que nada bueno podía salir de acá. Sin embargo, de a poquito, invirtiendo de a poquito tiempo y dinero, tenemos un auditorio hoy respetable, un auditorio lindo, y eso fue el fruto del trabajo de cada uno de los que están acá. Era venir y estar acá. Era esa sencillez que tenía este matrimonio. Es la misma sencillez. Así que, ¿cómo ellos se dieron cuenta? Les dije recién que Apolo les estaba pifiando un poquito. ¿Cómo? Se habían preparado. Y acá voy a cerrar con esto y quiero que me miren a los ojos, que no se duerman, por favor. Porque este miércoles se abre una nueva oportunidad para que te sumes a los estudios bíblicos. Amén, amén. Creo que el dedo siempre funciona. Ya no es opcional. A ver, ¿es opcional? Sí, obvio, es opcional o puedes no venir. Pero no es opcional para tu vida, para que vos entiendas lo que vos tenés que hacer en tu propósito y en tu caminar con Dios. Si ya vieron lo que publicamos en Facebook, la agenda de temas que tenemos para tratar a partir de este mismo miércoles es interesantísima. Acá nadie me puede decir, no, pero ese tema, son temas... Tirame algunos así. Angiología. Angiología, que parece una angioplastía, pero no lo es, tiene que ver con los ángeles. ¿Qué más? Intercesión profética. Intercesión profética. ¿Uno más? Uno más. Sanidad, ahí lo de sanidad. Sanidad. Del cuerpo, pero también sanidad del alma. ¿Cómo orar por los enfermos? ¿Cómo orar por los enfermos? Sí. Ahora, a ver, hay conferencias, de yo lo puse ahí también en el grupo. Hay conferencias de hecho que se alquilan lugares, entonces hay que pagar una entrada. Nosotros lo hacemos obviamente gratuito, como son todos los estudios bíblicos. Si querés ser como Aquila y como Priscila, personas que sepan enseñar y cuando ven algo mal, saben corregirlo pero en amor. Entonces tenés que estar el miércoles a las 5 de la tarde empezamos a orar acá y a las 6 de la tarde empieza el estudio bíblico. No te gusta que termine así, ¿no? Si quieren borramos la última parte, mejor esa no, pero déjame que te lo diga, y es más, déjame decirte que invites a gente de otras iglesias. Porque estos temas que vamos a tratar son temas que la gente tiene hambre de conocer. Y que entonces lee un libro, pero no puede hacerle preguntas, obviamente, no conoce al autor. Bueno, acá está la posibilidad de que vos vengas a los estudios bíblicos. Y no es comparable con lo que es una palabra del domingo, porque la palabra del domingo tiene una aplicación directa. Vos de acá te llevas en que Aquila y Priscila son personas comunes que Dios las usa y que hace grandes cosas. Pero la instrucción de un estudio bíblico te da la base y el fundamento para tomar otro tipo de decisiones. Por eso te dije, ya no es opcional. Podés engañarte en tu mente y decir, no, pasa que yo no llego cuando vos sabés que llegas. Decir, no, yo justo los miércoles me duele mucho acá atrás. Mentira. Siempre podemos, la mente nuestra hace mucho, no, pero justo el miércoles siempre me refresca mucho. Inventate lo que vos quieras.
Inventate lo que vos quieras, pero sabés en el fondo que te estás engañando. Sabés en el fondo que si hicieras un esfuerzo por lo que vale la palabra del Señor, no por mí, no por la persona que va a enseñar que sé, no por eso, por lo que vale la palabra del Señor en tu vida y por lo que vos podés marcar la vida de otros, podés separar ese tiempo, ver cómo acomodás eso y aprendés estos temas que son tan importantes. Amén. Vamos a orar para terminar. Y toma un compromiso en tu corazón. No hace falta que lo hagas público. Toma un compromiso en tu corazón para que vos seas. ¿Cómo? Ah, iba a decir que levanten la mano que van a venir. No sé. Quizás lo que para mí no lo hago. No, en serio. Pero en serio, les remarco, esto es muy importante. Es muy importante. No podemos tener una congregación que venga el domingo. Por eso dije en un momento aquí de Priscila, dejaron de ser oyentes de sermones para involucrarse activamente. Y eso es lo que cada hijo del Señor tiene que hacer. Amén. Señor, oramos en este mediodía por la palabra que nos das, porque el ejemplo tan sencillo de Aquila y Priscila realmente nos emociona. Gracias, Señor, porque usaste un matrimonio común y corriente que tenía su trabajo, que hacía carpas, que reunía a gente en su casa. Vaya a saber qué grupo era el que se reunía en su casa. Pero los usaste para marcar iglesias de las naciones, porque Apolos fue casi un misionero enviado por este matrimonio. Si no se hubieran topado con este matrimonio, Apolos nunca hubiera sido el que fue. Nunca hubiera enseñado lo que enseñó. Pero básicamente, Señor, lo pusiste a Apolos cerca de este matrimonio porque ellos tenían un corazón sencillo. Ellos sabían detectar lo verdadero por el corazón, por la motivación, no solamente por lo que escuchamos decir a alguien. Y nosotros como iglesia queremos seguir ese ejemplo. El ejemplo de lo concreto, de lo sencillo, pero el ejemplo de estar capacitados y preparados para corregir, aparte, como dijimos recién, lo que está torcido. Así que yo quiero orar, Señor, por esta nueva serie de estudios bíblicos que empieza el día miércoles. Señor, quiero pedirte que pongas en el corazón de cada hijo, no solamente de esta congregación, sino de otras congregaciones, el poder venir, el poder instruirse, el poder interceder. Ya que vamos a ver intercesión, vamos a interceder junto con hermanos de otras iglesias. Así que, Señor, nos comprometemos de acá hasta el miércoles a invitar personas de otros lugares que necesiten aprender estos temas que son difíciles de explicar un domingo en una reunión, pero que son claves para enseñar en un estudio bíblico. Así que te agradecemos, Señor, por el tiempo que vamos a empezar a vivir a partir del miércoles que viene, porque es un tiempo de capacitación sobrenatural. Y oramos, Señor, por la iglesia, oramos por los proyectos, por cada ministerio, Señor. Oramos también por las jornadas evangelísticas, así como es clave y es importante aprender la palabra, también es importante dar lo que hemos recibido. Así que cada vez, Señor, que convoquemos la actividad evangelística, poner en el corazón de tus hijos el salir a predicar. Con lo poco que conocemos, como Apolos hacía, con fervor, con elocuencia, pero también con errores. Pero eso es lo que vos usás, Señor. Así que para vos eso ya es suficiente. Así que te agradecemos, Señor, y entregamos esta semana siguiendo el ejemplo de esta palabra, creyendo, Señor, que vos usás a gente común y corriente, pero que realmente te glorificas en ellos y a través de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.